Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar hoy acerca del tema que se llama trabajo y energía. ¿Cuál es la idea? Nosotros hasta ahora vinimos analizando los, digamos, los cálculos o los conceptos desde otros puntos de vista y ahora los vamos a analizar desde un punto de vista energético. Entonces, como dijimos, la idea es esa. Empezar a estudiarlo desde un punto de vista energético. Entonces, vamos a tener que entender qué es, en definitiva, la energía, a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo y por qué es que es útil tratar o analizar los problemas desde este punto de vista, ¿sí? Nosotros lo vamos a aplicar a lo que es la mecánica clásica, ¿sí? Lo que son las ideas de la energía, en este caso, aplicadas a movimientos como hemos visto hasta ahora, ¿sí? Objetos que se mueven, que caen, que suben, que bajan. Pero también esto a nivel, digamos, conceptual se utiliza en un montón de cosas, ¿sí? Uno puede hablar de la energía en una reacción química, la energía envuelta en un proceso eléctrico, la energía que está metida dentro de los alimentos y que utilizamos nosotros para vivir, la energía que usa una célula para producir la respiración, ¿está? Entonces, lo interesante en esto es que pensemos en la energía como por ahí la capacidad de hacer algo, ¿sí? Se puede llegar a pensar de esa manera. Entonces, lo primero que tenemos que definir y poder analizar para poder meternos de todo en ese tema es ver qué es el trabajo de una fuerza. Bien, hay varias definiciones dando vuelta, pero en sí para nosotros el trabajo de una fuerza va a ser la capacidad que tiene una fuerza de producir energía mecánica, ¿sí? O producir energía de movimiento. Más o menos va por ese lado. No es que me interese demasiado porque ya lo van a ir, digamos, haciendo propio por su cuenta a medida que resuelvan los ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo bien simple y vamos a dar la formulita o la ecuación y vamos a explicar cómo es que se calcula, ¿sí? Supongamos que tenemos las típicas cajas que siempre dibujamos, ¿sí? Una masa de un valor m a la cual le aplicamos una fuerza F, en este caso un poco inclinada, y a su vez decimos, bueno, esta masa, ¿sí? Yo veo que cuando le aplico esa fuerza arranca desde el reposo, o sea que la velocidad inicial es 0. Yo veo que cuando le aplico esa fuerza durante un determinado desplazamiento, yo veo entonces que esta masa obviamente se va a mover, ¿no? Y va a adquirir una velocidad y va a seguir moviéndose. Pero la pregunta puede ser, o la pregunta más clásica sería, ¿qué trabajo hizo la fuerza F? ¿Sí? Entonces, el ejercicio más básico de esta familia, digamos, es ese. Tengo una masa que se desplaza a una determinada distancia, todo el tiempo afectada por esa fuerza, en este caso la fuerza F. La pregunta sería entonces, ¿qué trabajo realizó la fuerza F? Vamos a suponer que acá conocemos el ángulo, ¿sí? El ángulo este lo voy a llamar, vamos a llamarlo alfa, que es más fácil. Bueno, le voy a llamar tita, que es como normalmente se utiliza, así es como una O con un palito en el medio. Entonces, me va a quedar que el ángulo sigue siendo el mismo, ¿sí? Es todo constante, ¿está bien? No cambio el valor de la fuerza en la mitad del camino, ni tampoco el ángulo, ¿sí? No es que la fuerza va un poquito más arriba, un poquito más abajo. Va siempre igual de parejita.
¿Cómo vamos a calcular entonces el trabajo que realizó la fuerza? Lo vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a decir que el trabajo, que lo vamos a representar con la palabra W, ¿sí? De work, de trabajo en inglés, va a ser igual al valor de la fuerza que yo tenga, ¿sí? Solamente el número está. No quiero complicar demasiado la escritura, pero esto, ¿sí? Es el módulo. ¿Está bien? O sea que ustedes acá, fíjense que se tienen que olvidar del signo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si hablamos del módulo, lo único que me interesa es el valor que tiene F. Lo voy a multiplicar por la distancia y lo voy a volver a multiplicar por el coseno de tita. ¿Y quién es tita? Es el ángulo comprendido entre el desplazamiento y la fuerza, ¿sí? Vamos a checar un poquito, lo vamos a escribir acá. Es bueno, ahora lo chico, ángulo comprendido entre el desplazamiento y la fuerza. No es cualquier ángulo, no es cualquier valor. Es el ángulo que yo tengo entre el desplazamiento y la fuerza. Vamos a achicarlo. ¿Está? Ese es el ángulo que yo voy a mirar. Fíjense que si dibujáramos el vector desplazamiento tendría esta dirección. Y si se acuerdan, la dirección era la inclinación, en este caso, que tiene un vector. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? Bien, entonces ahora la siguiente pregunta sería ¿en qué unidad vamos a medir cada una de estas cosas? Ustedes se acuerdan que la distancia la medimos en metros, que la fuerza la medimos en newton, que los ángulos no tienen unidades y que las aceleraciones, por ejemplo, las medíamos en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿en qué unidad vamos a medir estas cosas? Bueno, en primer lugar, el trabajo, ¿sí? Lo vamos a medir en una unidad que se llama joule, que se escribe joule, ¿sí? Y lo vamos a representar con la letra J mayúscula, ¿sí? Entonces el trabajo se mide en joule. Joules. Joules, 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 ¿sí? ¿Por qué esta unidad de medida? Bueno, porque el trabajo es en definitiva una energía. Es un tipo de energía, o podríamos decir que es un tipo de energía. Entonces, por ese motivo es que lo vamos a medir en joules, que son unidades de energías. Hago una aclaración acá aparte. Si ustedes se fijan en cualquier paquetito de un alimento, ustedes van a encontrar que por ahí les habla de calorías, ¿no? Cuando uno piensa en cuánto te engorda una comida, ¿no? Uno piensa en las calorías, que tiene algo, seguramente lo hayan sentido nombrar. Pero, si bien no es tan común, si ustedes miran una etiqueta, van a ver que en las etiquetas, por ejemplo, ¿sí? Te dice, bueno, cada tanto por porción y qué sé yo, te dice kcal, que quiere decir kilocalorías, ¿sí? Y te dice, bueno, 1, 2, 3, 4, qué sé yo. Y al lado muchas veces tiene una barrita y dice kj, ¿sí? ¿Qué es kj? Kilojoule. En lugar de joules, kilojoules, que es en lugar de gramos, digamos, kilogramos, es el mismo sentido. Pero lo que voy es que esta unidad de energía, por ejemplo, se utiliza en los alimentos. Así que bueno, después de la clase, todo el mundo mirando a ver si encuentra en kilojoule cuánto vale lo que se está comiendo cuando tengan algún paquete de lo que sea enfrente, de lo que tengan ganas, de mayonesa, de aceite, de galletita, de lo que venga, ¿sí? Fíjense que se utiliza esta unidad de energía que es el joule. La fuerza ¿en qué unidad la vamos a medir? Y en la de siempre, ¿sí? La vamos a seguir midiendo siempre en newton. ¿Está? En newton con la correspondiente letra N.
Y la distancia vamos a marcar como obligatorio que tiene que estar en metros. ¿Está? No vamos a entrar mucho en el por qué, pero es para que las unidades sean consistentes, se les dice, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es en definitiva un joule de energía? Bueno, se puede pensar como la cantidad de energía que hay que entregarle a un bloque de masa 1 kilo, o que hay que hacer, mejor dicho, o sea, es la cantidad de energía que obtengo al hacer con una fuerza de aplicar una fuerza de 1 newton al desplazar un objeto 1 metro. ¿Sí? Yo hago una fuerza de 1 newton y lo desplazo 1 metro de ese objeto. Para poder hacerlo, tengo que gastar un joule. Y acá me da pie para hablar de por qué es interesante entonces otra vez este tema. Porque cuando hablamos de trabajo de energía, siempre vamos a hablar de ganancias o de pérdidas de energía. ¿Está? Hay una idea que es, capaz que la vieron en introducción en físico-química, que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Está? Ese es, digamos, el concepto básico. Entonces, lo que nosotros tenemos en realidad son transformaciones energéticas. ¿Por qué? Y porque esta fuerza, para poder generarla, si la hice yo, bueno, gasté energía interna de mi cuerpo. Si usé otra máquina, bueno, esa máquina de algún lado se alimenta. Si yo enchufo, no sé, la máquina de cortar pasto y hago que se mueva la cuchilla, estoy logrando que la cuchilla adquiera energía, porque estaba quieta y ahora tiene energía porque se está moviendo. ¿Y esa energía de dónde salió? De la red eléctrica. ¿Y la red eléctrica cómo la genero? Y qué sé yo, quemando gasoil o fuel en algún lado, y de esa manera lo produje, o a través de un parque eólico con turbinas de viento, o a lo mejor con una central nuclear, qué sé yo, de alguna manera. Pero el punto es que esa energía de algún lado viene, ¿sí? Entonces, piensen siempre, para nuestros problemas nosotros vamos a pensar muchas veces en pérdidas o ganancias de energía. ¿Está? Y esta es una idea que vamos a ir, digamos, insistiendo bastante a lo largo de este tema, lo que nos queda del año. Muy bien. Entonces, pongamos un ejemplito práctico para esto, ¿sí? Para ese ejercicio. Hagamos un pequeño ejercicio y démosle valores. Digamos, bueno, ¿cuál es la energía? Bueno, más que la energía, digamos, perdón, toqué la page. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del... me distraje porque estaba viendo si había activado la grabación. ¿Cuál es el valor del trabajo realizado si, bueno, si la fuerza F vale 100 newton, la distancia es de 2 metros y el ángulo vale 60 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor del trabajo realizado? Si la fuerza vale 100, la distancia vale 2 metros y el ángulo vale 60 grados. Bueno, entonces ¿yo qué tengo? Tengo que el trabajo es igual a los 100 newton que vale la fuerza, multiplicado por la distancia que vale 2 metros, multiplicado por el coseno de 60 grados. Así que ya está todo el mundo con la calculadora viendo cuánto les da esto. Los leo en el chat, o si quieren pueden desactivarse el micrófono, como quieran. ¿Cuánto les da? Si a todos les da 100, vamos con 100. 100 por 2 por coseno de 60 les dio 100. Bien, ¿eso por qué? Y bueno, porque
El coseno de 60 justamente es un medio, ¿sí? ¿Y en qué unidad nos da esto? En jotas, joules, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se puede interpretar? Hay distintas maneras. Por ejemplo, que 100 joules es la energía que le tengo que entregar a ese bloque si yo lo quiero mover una distancia de 2 metros. Acuérdense que acá estamos analizando que no hay rozamiento con el piso, ¿sí? Sí, todo es liso. O lo puedo pensar también como que 100 joules es la energía que ganó el objeto, ¿sí? Porque la fuerza F la hizo alguien de afuera. ¿Está? Entonces, esta sería la idea elemental, básica, de trabajo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más de una fuerza? ¿Está? Suponga que tenemos el mismo caso, tengo una masita M minúscula de un valor que por ahora no me interesa, ya después veremos cuál es. Tengo una fuerza F igual que la anterior, el ángulo de 60 grados igual que el anterior, pero además le agrego ahora una fuerza hacia atrás, ¿sí? Que vale 20 newton. ¿Sí? Vale 20 newton. ¿Cómo sería ahora el trabajo total sobre este objeto? Bueno, y acá entra una de las ventajas de trabajar con energía. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, para hacer el cálculo de una aceleración, yo tenía que descomponer en X y en Y, tenía que agarrar y poner un sentido, un sistema de referencia para ver cuál era positivo, cuál era negativo, ¿no? Un montón de cosas. En cambio acá, yo con solamente ver las fuerzas, conocer el ángulo de inclinación y conocer el desplazamiento, lo puedo calcular mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque antes estábamos trabajando con vectores. Y cuando trabajábamos con vectores, teníamos que sí o sí usar un sistema de referencia y descomponer esos vectores en X y en Y. Si se acuerdan, es lo que hicimos en la guía anterior. Ahora, al trabajar con energía, yo ya dejo de trabajar con vectores. No importa por qué. Hay una justificación matemática, pero no la vamos a dar porque es un poco avanzada. Pero lo interesante, ¿sí?, es que ahora son escalares. La energía es un escalar. ¿Y qué quería decir que fuera un escalar? Que la puedo sumar y restar y multiplicar y dividir y lo que sea como si fueran números. ¿Está? Obviamente, el hecho de que una fuerza vaya hacia atrás me va a influir en la energía total del objeto, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Que la energía final del objeto, ¿no? El trabajo total del objeto, ¿cómo va a ser? ¿Mayor a 100 joules o menor a 100 joules? La intuición, ¿qué les dice? Tengo un menor. ¿El resto qué opina? Exactamente. Va a ser más chica. ¿Por qué? Porque si alguien le está aportando energía hacia allá, con este vector, este lo está como queriendo frenar un poco, ¿no? Entonces la energía que va a tener, final, en definitiva, va a ser más chica. Veamos por qué. Entonces vamos a llamarla, la roja la vamos a llamar F2. ¿Sí? F2. Entonces, la F ya la calculamos, eran 100 joules. Es decir, calculamos arriba, mantenemos todos los mismos datos. Y la F2, ¿sí?, vamos a calcularla aparte. El trabajo de F2 es igual a ¿quién? A F2 multiplicado por la distancia que se desplaza, multiplicado por el coseno, y acá está la pregunta, ¿de qué ángulo? Que eso es lo que a veces puede llegar a costar un poco más. Fíjense,
El desplazamiento, lo voy a dibujar en azul, es hacia adelante. ¿Sí? Esto es D. Y la fuerza F es hacia atrás. Esto no hace falta que lo dibuje en escala, es solamente para ver las direcciones. Nada más, lo único que me interesa es la inclinación. Entonces yo me fijo, el ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento es de 180 grados. ¿Se entiende? ¿Por qué da 180? Porque esto a veces suele costar un poco. Bien, entonces acá va a ir el coseno en este caso de 180 grados. Perfecto, Tomás, tiene que dar negativo. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Está perfecto que se vayan adelantando entonces a los cálculos que vamos haciendo. F2 vale 20 newton. La distancia eran 2 metros, porque es la misma distancia que antes. Y el ángulo, en este caso vale, el coseno de 180 vale menos 1. De acá lo importante es que lo hagan ustedes con su calculadora. Por lo tanto, fíjense que esto me da 20 por 2, 40, pero negativo. O sea que me da menos 40 joule. Entonces, la energía final que va a tener este bloquecito va a ser de 60. De la próxima clase vamos a convertir esa energía en velocidad. Y ahí va a terminar de cerrar más esta idea. Pero lo que sí me interesa es que vayan viendo eso. Que puedo tener trabajos negativos y puedo tener trabajos positivos. ¿Porque la fuerza es positiva o negativa? No, porque yo en ningún momento dibujé un sistema de referencias que me indique si la fuerza es negativa o si la fuerza es positiva. Repetimos la idea, yo no dibujé un sistema de referencias. Por lo tanto, yo no puedo hablar de fuerzas positivas o de fuerzas negativas o de desplazamientos positivos o desplazamientos negativos. Lo que les va a definir el signo del trabajo es el ángulo. ¿Está? El ángulo les va a definir si el trabajo que genera esa fuerza es positivo o es negativo. ¿Se entendió esa idea? ¿Sí? Más o menos. Buenísimo. Bien, entonces, hasta acá no hay problema. No hay problema, Nil, no hay problema. Pero no tenés que dar explicaciones, no te hagas problema. Igualmente va a estar el video subido. Así que no te quedate tranquilo, no tenés por qué darme explicaciones. Si todos podemos tener complicaciones, no te hagas ningún drama. Igual quédate tranquilo que no es complejo lo que estamos viendo. Así que, o sea, si entendiste todo lo que hicimos en el año, esto tiene que ser salir de taquito. Igual va a estar subido, así que quédate tranquilo. Bien, entonces, la idea es esa. ¿Puedo tener trabajos negativos? Sí. ¿Puedo tener trabajos positivos? Sí. ¿Acá me interesa el signo de la fuerza? No. Lo que sí me interesa, guarda con eso, es la dirección. ¿Está? No es lo mismo una F para atrás y un D para adelante que un D para adelante y una F que esté inclinada a 60 grados o un D para adelante y una F para adelante. Si los dos van para adelante, ¿cuánto vale el angulito este, el coseno de tita? ¿Cuánto vale ese tita? Si los dos son hacia adelante, los dos hacia la derecha, por ejemplo. ¿Qué dirían? Lo dibujamos, ¿no? A ver si se complica mucho. Si la fuerza va para adelante, es así, ¿no? Ponle que esto es F y esta es la distancia. El desplazamiento. ¿Cuánto vale el ángulo conformado entre esas dos direcciones? ¿Qué tan inclinada está una respecto de la otra? Ahora volvemos a explicar por qué 180 no, Anil. No pasa nada, pero entraste tarde. Tomás me dice 90. Mirá, para mí Tomás 90 las tengo acá. Si yo tengo la fuerza así, por ejemplo,
Tengo la fuerza así y el desplazamiento así. Ahí sí te creo que tengo 90. O la fuerza para arriba, ponele lo mismo. Ahí sí te creo que tengo 90. Pero acá, ¿cuánto tengo? Es parecido al 180. Claro, Fidel. 0 grados. Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Anil, te aclaro por qué no son 180. 180 son cuando tenés uno para cada lado. ¿Sí? Porque vas a mirar el sentido del vector. Pero nosotros acá, como vos verás, no dibujamos en ningún lado un sistema de referencias. ¿Sí? Por eso es que les dije que no vamos a hablar ni de fuerzas positivas o negativas o de desplazamientos positivos o negativos. Nos va a interesar el ángulo que forma el vector desplazamiento, que lo hemos tratado siempre nosotros como un escalar, pero en realidad el desplazamiento es un vector, y el vector fuerza, que ese sí ya le suena un poquito más porque las fuerzas siempre las hemos analizado como vectores. Bien, bueno, hasta acá más o menos esta es la idea de lo que es el trabajo de una fuerza. ¿Sí? No voy a complicar más el tema. Voy a mandar esto. Vamos a empezar a hacer lo que sea un trabajito por semana. Para que el tema sea más, digamos, parte por parte. ¿Bien?